Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. México debate propuesta que defiende la legalización de la marihuana como una de las soluciones para acabar con el negocio que deja su tráfico ilegal y disminuir los altos índices de violencia. La idea no es promover a que aumente el consumo, la idea es regular un asunto que hasta hoy no se ha podido ni regular ni prohibir. El último informe del Instituto Nacional de Estadística señala que durante el 2012 fueron ejecutados 105.000 secuestros, cerca de 22 millones de delitos y 4.007 desapariciones forzadas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Seguridad Pública. A nivel nacional, la prevalencia delictiva se incrementó entre la observada en 2010 y la correspondiente a 2012. El incremento en la tasa de delitos se debe, en mayor medida, al aumento de los delitos más frecuentes como el robo, la extorsión, el secuestro. La iniciativa, que no cuenta con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, será presentada ante la Asamblea Legislativa de México, Distrito Federal. Es la hora del debate de este tipo de temas. El asunto de las drogas es un tema de debate a nivel mundial. En la noche hablan los protagonistas de la noticia. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, los expresidentes de México, Vicente Fox, y de Ecuador, Gustavo Noboa, analizan, explican y debaten desde orillas de opinión opuestas la polémica propuesta que, en medio de una fuerte oposición, busca legalizar la marihuana en el país azteca. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: crece el debate en México frente a la legalización de la marihuana como herramienta para acabar con la violencia que deja su tráfico y negocio ilegal. El punto clave: la iniciativa que lidera el expresidente Vicente Fox genera una fuerte polémica. Según el Consejo Nacional contra las Adicciones, cerca de 600.000 mexicanos consumen drogas. La mitad de ellos fuma marihuana. En este contexto, y pese a la oposición del actual presidente Enrique Peña Nieto, la propuesta será presentada para ser aprobada o negada ante la Asamblea Legislativa de México, Distrito Federal. De la prohibición a la regulación. Sobre ese eje han girado recientes foros en México. El tema es álgido: la regulación de la marihuana. Por primera vez, las dos cámaras del Congreso de la Unión Mexicana y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidieron abrir un debate público a nuevos enfoques frente a la problemática de las drogas. No hemos argumentado por la legalización o la legalización de la droga, hemos argumentado por la despenalización del consumo de drogas. En 2009, con reformas a la Ley General de Salud en México, quedó despenalizado el uso personal de algunas drogas. En el caso de la marihuana, es permitido portar hasta 5 gramos. El secretario general de la OEA insistió desde el Distrito Federal en el tratamiento al flagelo de las drogas como un problema de salud pública. Significa dar a los adictos a las drogas el tratamiento que tienen necesidad de tener. Estos espacios de discusión, que promueven principalmente legisladores del Partido de la Revolución Democrática, opositor al gobierno de Enrique Peña Nieto, son, en opinión de analistas, los pasos que estaban en mora de propiciarse en territorio mexicano. Precisamente son diputados de oposición los que impulsan en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa sobre el consumo de marihuana en la Ciudad de México. El proyecto contempla regular la producción, el procesamiento, la distribución y la venta de cannabis. No obstante, aún es prematuro dilucidar hasta dónde la capital mexicana podría convertirse en plataforma para eventuales cambios de la política sobre narcóticos a nivel nacional. Una opinión personal de no estar en favor, evidentemente, de la despenalización del consumo de drogas. Yo no creo que sea una ruta aparentemente fácil
para evitar la criminalidad en torno a este fenómeno delictivo, al narcotráfico y al consumo de drogas. Las cifras de la violencia en México son alarmantes. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en 2012 hubo 105.000 secuestros y 4.007 desapariciones forzadas. Solo durante el sexenio del gobierno de Felipe Calderón fueron registrados 121.683 asesinatos. Estas estadísticas son las que motivan a líderes como el expresidente Vicente Fox a insistir en la búsqueda de otras opciones distintas a la guerra frontal contra el narcotráfico, pues consideran que ha sido una guerra fracasada. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a los televidentes a través de nuestras cuentas de Twitter: ¿creen ustedes que la legalización de la marihuana disminuirá la violencia en México, tal como lo está proponiendo el expresidente Vicente Fox? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. En el marco del Foro Mundial de Negocios que se llevó a cabo en la ciudad de Guanajuato, el expresidente mexicano Vicente Fox habló con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán. En la primera parte de esta entrevista, el exmandatario, quien es uno de los líderes de la iniciativa que busca legalizar la marihuana en México, aseguró que esta nueva estrategia no tiene como fin promover el consumo, sino regularlo. Hacemos enlace a esta hora en México con el expresidente de ese importante país norteamericano, Vicente Fox, que nos atiende en esta hora en el programa La Noche. Señor Vicente Fox, expresidente de México, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación esta noche. Un saludo lleno de afecto y cariño a la gente por allá de los Estados Unidos, allá mismo con ustedes. Expresidente Fox, ¿por qué cree usted que legalizando la marihuana va a disminuir la violencia en México? Bueno, muchas buenas razones. La primera de ellas es que le vamos a quitar una cantidad espectacular de dinero a los carteles. Es muy diferente que ese dinero, esos más de 50,000 millones de dólares, lleguen a manos del gobierno y a manos de empresarios y agricultores, a que lleguen a manos de criminales como el Chapo Guzmán. Ese solo punto de partida es suficiente, pero te añado otra razón: las prohibiciones nunca han funcionado. Yo no sé por qué la necedad. El presidente Nixon hace 40 años convoca desde los Estados Unidos a esa guerra mundial contra las drogas, un fracaso absoluto y total. Lo único que ha sucedido con las drogas es que ha crecido el consumo año con año durante los últimos 40 años. Y finalmente esa guerra que declara el presidente Calderón aquí en México a los carteles de la droga, y que resulta nuevamente en un fracaso total, en una violación constante a los derechos humanos, una violación constante al debido proceso jurídico. Conclusión: las prohibiciones no sirven, quitémonos de la cabeza. Lo que el ser humano responde con una actitud positiva es a incentivos, es a información, es a educación, es entender por qué no debo de consumir drogas. Los gobiernos no tienen derecho alguno a intervenir en mi conciencia, en mi comportamiento. Ese es un asunto reservado a mi persona y a todas las personas. Salvo que afectemos a terceros, los gobiernos ni deben de imponer prohibiciones, ni deben de marcarnos un comportamiento. ¿Cree usted que durante el mandato de Enrique Peña Nieto podría prosperar esa iniciativa, tal como está, digamos, planteada en este momento esta propuesta por usted? ¿Existe respaldo político, por ejemplo, en el Congreso mexicano? Bueno, mira, lo primero que ya prosperó es que se abrió el debate. Antes estaba prohibido, los medios de comunicación no aceptaban, nadie se atrevía a hablar de una posible legalización, temor al Estado, temor al qué dirán. Eso ya pasó, hoy el debate es público en México, lo iniciamos aquí en Centro Fox, aquí vinieron todos los empresarios y los productores de marihuana de los estados de Washington y de Colorado, aquí vinieron los médicos que expiden las recetas médicas para el uso responsable de la marihuana, aquí vinieron quienes en los hospitales utilizan la marihuana en forma de pastilla o en forma de gotas o en forma de pomada, para reducir la pena y el dolor de los enfermos en etapa terminal. En fin, un gran debate que nos llevó a muy importantes conclusiones, que hay que pasar de la prohibición a la regulación. Lo que está prohibido no se puede regular.
Lo que se señala en la ley que debe ser regulado, entonces se establece un procedimiento que en Estados Unidos ya se está llevando a cabo, en los estados de Washington y Colorado. La Agencia de Alcoholes y la Agencia de Tabaco de ambos estados están diseñando el marco de regulación para poder consumir, a qué edad, en qué lugar, por qué cantidad, y la gente responde de manera positiva, como sucedió en Portugal, que el consumo se redujo en 25% en 10 años. Presidente Fox, usted anunció que el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, presentará una iniciativa para liberar el consumo de cannabis. Explíquenos cómo será ese proyecto de ley. ¿Será similar a la iniciativa que busca ser implementada en Uruguay o con lo que ha sucedido en estados de los Estados Unidos como Colorado, como Washington, donde el consumo recreativo de la marihuana es permitido? Sí, está inspirada en todas las experiencias anteriores. Trae contenidos de lo que operó bien en Portugal, trae contenidos muy similares a lo que acaba de aprobarse en Uruguay y desde luego trae los contenidos y las formas que se utilizaron en los estados de la Unión Americana. Y no solo en Colorado y en el estado de Washington, sino en los otros 20 estados de la Unión Americana que ya aprobaron para uso médico. Entonces, si por ejemplo viene una regulación muy estricta aparejada con la legalización, por ejemplo, se marca con claridad que no van a intervenir los grandes empresas de la farmacéutica o de los cigarrillos, sino que va a ser como a base de cooperativas de autoconsumo, para que no se masifique. Entonces, hay muchas estrategias que van a hacer que esto sea un éxito para el gobierno porque va a cobrar impuestos y muy buenos impuestos, un éxito para el empleo porque en lugar de que nuestros jóvenes estén matándose ahí en la calle haciendo un tráfico ilegal de las drogas, lo hagan abiertamente, sea un empleo digno y bien remunerado. Un cambio fundamental en materia de los lugares de expendio. Son como, no sé si allá tienen Oxxos o tienen 7-Eleven o de cuáles tengan, de estos estanquillos donde se presenta la droga y donde te registras y entras a un lugar limpio, un lugar a la vista de todo el mundo, no tienes que andarte escondiendo. Entonces, lo que necesitamos es cambiar nuestra mente, reprogramarnos. Queremos pensar en el paradigma actual y nos es difícil imaginarnos cómo es un mundo donde ya se legalizó la droga. Ve a Portugal y no encuentras ninguna diferencia entre Portugal y España. Uno legalizó y el otro no. La única diferencia es que el consumo se ha reducido en Portugal y que no tienes crimen asociado a el tema de salud y de consumo de droga.